básicamente que tenemos que tener un balance, una forma de que esa presión de hidrogeniones o de que ese ion, que va a ser fundamental, que hoy vamos a hablar bastante, se mantenga adentro de niveles o dentro de rangos estables, tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Algunos puntos muy importantes antes de seguir hablando del equilibrio ácido-base. El ion fundamental es el ion hidrógeno, ¿sí? El ion hidrógeno, aunque su cantidad es mínima, ¿sí?, necesitamos que ese ion hidrógeno mantenga niveles muy estables para que no nos vayamos para un lado o nos vayamos para el otro, como muestra nuestra figura, que no nos vayamos tanto para los ácidos como no vayamos tanto para los bases. Bueno, entonces podemos tener patología en ese caso. Bueno, entonces para seguir tenemos que tener y saber que va a haber mecanismos que van a regular este equilibrio ácido-base, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener la ingesta de alimentos y de ahí tenemos ciertos aminoácidos que van a ir formando ciertos ácidos, entonces nosotros vamos a tener que regular eso. Hay 3 mecanismos de regulación de pH que ustedes van a ver en su libro. El primero que nosotros vamos a ver, que es el sistema amortiguador, tanto a nivel extracelular e intracelular, y el principal es aquí el sistema amortiguador bicarbonato. Entonces, nosotros cuando tenemos algún exceso de ácido, ¿sí?, hay muchos ácidos, vamos a tratar de formar más bicarbonato y viceversa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas reacciones van a tratar de neutralizar ese pH y vamos a ir produciendo también un ácido volátil que es el dióxido de carbono. Ese es lo que nosotros vamos a tratar de mantener en equilibrio, tanto su producción, ¿sí?, tanto cuando eliminamos o lo retenemos. Entonces el primer punto es amortiguador ion bicarbonato. Bien, nada más se me ocurre, doctora, ¿para qué es tan importante entender el equilibrio ácido-base? O sea, ¿para qué es fundamental esta clase en donde nosotros vamos a comprender el equilibrio ácido-base? Porque luego va a venir un método que vamos a estudiar este equilibrio ácido-base, y ese método de estudio se va a llamar la gasometría, ¿sí? Con la gasometría, ¿sí?, una gasometría arterial, nosotros podemos saber los niveles de estos gases, como el dióxido de carbono, los niveles que se encuentran en la sangre, ¿sí? Entonces, es fundamental saber cómo se mantiene equilibrado este medio o este equilibrio ácido-base para luego comprender un estudio como la gasometría. Tú dijiste el primer punto. 3 sí. Formas principales de equilibrar este balance, mantener, digamos, equilibrado esto. Bueno, el primero, como ya vimos, sistema amortiguador químico. El segundo es el sistema respiratorio. Entonces, muy importante aquí, los pulmones que van a ir actuando tardíamente, no tardíamente, sino en un tiempo de 12 a 24 horas luego del inicio de ese cambio de pH, primero va a actuar entonces inmediatamente nuestros amortiguadores químicos, van a haber reacciones para poder equilibrarlo. Si no se compensa, si no mejora mi paciente, va a empezar a actuar el aparato respiratorio. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a modificar la frecuencia y la profundidad respiratoria. Entonces, si queremos
eliminar dióxido de carbono, vamos a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aumentando la frecuencia y la intensidad respiratoria. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en una situación patológica, estoy en una situación probable de acidosis, ¿sí? Entonces, mi sistema amortiguador respiratorio va a aumentar la forma y la frecuencia con la que estoy respirando. Entonces voy a hacer respiraciones más profundas y más rápidas, o sea, la frecuencia respiratoria va a aumentar y voy a empezar a intentar eliminar CO2 para volver a un equilibrio de mi medio interno. Bien, y luego dijiste que tengamos el equilibrio respiratorio, tenemos el sistema amortiguador renal, o sea, los riñones, ¿sí? Esto ya actúa tardíamente, entonces tratando de compensar, repetimos, amortiguador químico, y luego el sistema respiratorio y por último los riñones que van a tratar de compensar o regular ese pH con la excreción de hidrógeno, una reabsorción de ion bicarbonato o producción de nuevo bicarbonato, siempre teniendo en cuenta qué patología o qué situación está pasando mi paciente. Bien, entonces podríamos repasar un poquitito ahí, o quizás en la próxima figura, acá ya vamos donde tenemos los tres amortiguadores, ¿sí? Que los amortiguadores pueden actuar en conjunto, o estos amortiguadores, el que le está señalando aquí la doctora, es el que inmediatamente, ¿sí? Es el amortiguador instantáneo, es el amortiguador que funciona como primera línea en la forma defensiva de nuestro equilibrio ácido-base. Estamos hablando de un amortiguador químico en donde hay un intercambio del ion hidrógeno, ¿sí? Entonces ese intercambio del ion hidrógeno va a intentar mantener este equilibrio ácido-base. Luego el segundo nivel que vamos a encontrar el aparato respiratorio. Aquí primero hay que tener en cuenta también que los pulmones tienen que estar sanos. Bien, eso es importante. Tienen que estar sanos, no tienen que tener una patología de base, un EPOC, una neumonía, para que mi paciente pueda compensar con los pulmones. Porque muy bien, doctora, buen punto, porque si tenemos un pulmón enfermo, quizás ese pulmón enfermo va a desarrollar también una patología al revés, vamos a decirle, si el paciente está queriendo compensar con el pulmón, pero el pulmón es el problema, entonces no va a poder desarrollar esa efectividad en cuanto al equilibrio ácido-base. ¿Cómo dijimos que el pulmón lo hace? Eliminando o lavando, como van a escuchar muchas veces, eliminando el CO2. ¿En cuánto tiempo lo hace? 12 a 24 horas. ¿Sí? En este caso puede, si nosotros aumentamos, como mostró el doctor, la frecuencia respiratoria y la profundidad, estamos eliminando dióxido de carbono. En cambio, si nosotros retenemos, disminuye la amplitud, respiramos más bajo, por menos, entonces vamos a retener más dióxido de carbono. Es una forma de ir compensando eso. O sea, el pulmón también puede hipoventilar y de esta manera retener CO2 porque quizás haya un exceso de bicarbonato, ¿sí? Recuerden, tenemos exceso de bicarbonato, disminución de CO2, entonces nuestro organismo necesita retener CO2 para volver otra vez a un equilibrio. Y si el pulmón no lo logra, y ahora viene quizás el punto en donde el riñón, no por ser el último, sea el menos importante, sino que por ser el último es el más fuerte, ¿sí? O sea, tiene mayor capacidad, tiene mayor fuerza para mantener ese equilibrio ácido-base, ¿sí? Haciendo
como dijo la doctora, excreción de hidrogeniones, ¿sí? Reabsorción de bicarbonato o formación de nuevo bicarbonato, ¿sí? Haciendo formaciones químicas para que el riñón haga otra vez lo necesario para mantener el equilibrio ácido-base. Aquí los riñones tienen mayor efectividad que el aparato respiratorio. El respiratorio tiene una efectividad del 50 al 75% nada más de poder compensar esa situación. Entonces, vamos a ir pasando unos videos donde van a ir viendo cómo el organismo intenta compensar ese desequilibrio ácido. Pero vamos a empezar, dimos una pequeña introducción y ahora vamos a ver si el pH normal, ¿cuánto es, doctor? ¿Cuánto mi paciente tiene que presentar? ¿Cuánto tengo que ver? ¿Qué valores puede presentar normalmente? Bien, importante quizás conocer el número, ¿sí? Porque el número es lo que nosotros vamos a querer interpretar luego con la gasometría que nosotros dijimos que nos va a traer en la emergencia o en el paciente internado. El pH, la presión de hidrogeniones, tiene que mantenerse en un nivel de sangre arterial, entre 7,35, 7,35 hasta 7,45. Importante dato, vayan anotando porque esto es algo que se le va a preguntar siempre, ¿cuánto? ¿Desde qué número hasta qué punto se considera normal? ¿Sí? Y un valor promedio de 7,4. Si tenemos que recordarnos un número, aquí es el 7,4, o sea que tenemos un pH de sangre arterial, fíjense como dice en la última parte de nuestro slide, un pH ligeramente alcalino en la sangre arterial, ¿sí? Entonces tiene una tendencia ligera hacia la alcalinidad con esos valores o ese rango que están ahí. Pero no es el único valor que tenemos que saber, no es lo único del equilibrio ácido-base. Tenemos que conocer también el valor del bicarbonato y el valor de la presión de dióxido de carbono, la PCO2. Ya vamos a ir viendo, entonces, ¿a qué llamamos ácido? Entonces nosotros vamos a recordar un poquito de química acá, no nos vamos a librar. Entonces es una molécula que tiene la capacidad de liberar. O sea, si yo soy un ácido, yo voy a liberar mi hidrógeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ácido clorhídrico, HCl, entonces, sí, vamos, tiene una reacción con el agua, esto va a liberar, yo HCl libero mi ion hidrógeno, entonces si necesitamos ese ion lo vamos a utilizar. Entonces, ahí tenemos una molécula como el ácido carbónico, que es el principal elemento que va a actuar aquí en el organismo, que es el H2CO3. Esto sí se separa, nosotros vamos a verlo en la pizarra, no tengo pizarra ahora, que el H2CO3, que es el ácido carbónico, se separa en agua más ion bicarbonato. Y viceversa, si nosotros juntamos otra vez esto, vamos a tener nuestro ácido carbónico. Entonces ese ácido, yo ácido tengo esa capacidad de quitar de mí ese ion hidrógeno cuando el cuerpo lo necesite o alguna reacción. En cambio, una base tiene la capacidad de aceptar, ¿sí?, a ese ion hidrógeno. Dijimos que el ácido lo liberaba, lo regalaba, en cambio la base lo acepta, ¿sí?, o básicamente lo combina para formar otra estructura, ¿sí? Si tenemos el ion bicarbonato, recuerden, HCO3, si capta un hidrógeno, vamos a tener H2CO3. Entonces, vamos a retener muy bien esto, que es un ácido, que es una base. Entonces, para ir viendo qué puede pasar. Entonces, en una alcalosis, ¿sí? Si
nosotros hablamos de alcalosis, como vemos aquí, se refiere a una extracción excesiva de ion hidrógeno de los líquidos orgánicos. Entonces vemos acá un sube y baja. Sí, básicamente entonces tenemos una disminución importante del número del ion hidrógeno. Volvemos a repetir que está bajo el ion hidrógeno y hay un aumento, vamos a decir un levante, fíjense esa L que está teniendo ahí, un levante del pH, o sea de la presión de hidrogeniones tenemos más alto. ¿Por encima de cuánto vamos a tener? A ver, Fabiano, si estás por encima de cuánto podemos tener una alcalosis. O alguien que responda. Un pH. Por encima de 7,45. 7,45. Recuerden, el valor normal era mínimo 7,35 y máximo 7,45. Entonces tenemos por encima de 7,45 tenemos una alcalosis y por debajo del valor mínimo que era 7,35 tenemos una acidosis. O sea, en la acidosis va a ocurrir el fenómeno contrario. Vamos a tener un aumento del número de ion hidrógeno y vamos a tener un descenso de los valores de referencia del pH. Vamos a tener entonces el fenómeno al revés, básicamente. O sea, ese equilibrio, justamente ese balance que hablábamos al comienzo, ya va a empezar a descontrolarse. Y van a empezar a suceder los fenómenos por el cual nuestro organismo va a intentar compensar. Entonces va a empezar algunas manifestaciones, pero también dentro del organismo van a intentar compensar ese desequilibrio. Entonces, repitiendo, acidosis, vamos a tener un pH bajo y va a haber una concentración de hidrogeniones alto. En una alcalosis tenemos un pH superior a 7,45 y tenemos una disminución de los hidrógenos. Professora, o que acontece quando baixa o pH do sangue? Que o pH sanguíneo 7,35, 7,45. Quando abaixa ou quando aumenta muito, o que acontece? Quais os agravos? Sí, van a empezar a agravarse situaciones de nuestro medio interno, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Esto es importante porque entrar en una situación de acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, solamente nos está diciendo estamos descompensando nuestro medio interno, ¿sí? Estamos descompensando este equilibrio, pero no está diciendo que es el diagnóstico último. Por ejemplo, ¿sí? Podemos tener una diabetes que esté descompensando, está una diabetes descompensada que causa un desequilibrio en el pH, ¿sí? Nos va a llevar a una situación de acidosis. Primero era diabetes, se descompensó diabetes, la diabetes descompensó el pH, ¿sí? Bajó el pH, nos llevó a una acidosis y esa acidosis nos va a llevar a tener manifestaciones respiratorias, nos va a llevar a tener manifestaciones renales, ¿sí? Gastrointestinales, neurológicas, ¿sí? Va a tener un paciente ya confusión mental, letargo, ¿sí? Va a empezar con manifestaciones en el ámbito gastrointestinal, como dijo la doctora, o sea, respuestas, ¿sí? Que normalmente no son del todo habituales. Entonces, vamos a ir viendo esto también, las manifestaciones de cada uno. Sí, gracias Fabiano por tu participación. Entonces, con fines prácticos se puede considerar que el exceso o la deficiencia de base determina el exceso o deficiencia del ion bicarbonato, porque eso es lo que nosotros vamos a ir midiendo.
¿sí? Porque el hidrógeno no vamos a poder medir. Muy bien, Sí. muy bien, eso es importante. El número de hidrógeno no lo podemos medir. ¿Por qué dijimos? Porque es muy fino el valor del ion hidrógeno. Pero sí podemos medir el valor del ion bicarbonato. Y fíjense algo importante que dice esta diapositiva que parece que pasa escondida. El exceso de bases, ¿cuál es la base fundamental? Eso nos dijimos, el exceso de bases, la base bicarbonato, ¿sí? Indica la presencia de alcalosis metabólica y la deficiencia de bases implica acidosis. Ahí ya entramos un poquito más en profundidad. O sea, el bicarbonato aquí es el segundo actor, vamos a decirle, más importante en nuestra novela, ¿sí? El primer actor es el ion hidrógeno, que va a estar regulado o vamos a estar encontrándolo por el pH, y el segundo es la base o el ion bicarbonato. Entonces tengan en cuenta esta diapositiva en donde se habla que si hay un exceso de base, entonces vamos a ver en un momento, vamos a ver los números, si los valores normales de este ion bicarbonato. Entonces si está aumentado, vamos a estar dentro de lo que llamamos una alcalosis metabólica, y si hay una disminución, vamos a estar dentro de lo que se llama acidosis metabólica. Profe, ¿Sí? cuanto más el número de la concentración de bicarbonato, menor la concentración de ion H. Sí, generalmente sí depende de la patología que está aumentando, ¿sí? Dijiste si al aumento, dijo, Aumento de pH. al aumento de pH va a haber disminución del ion hidrógeno. del ion hidrógeno, ¿sí? Pero va a haber aumento del ion bicarbonato. Entonces vamos a ver. Sí. Y también puede ocurrir el fenómeno que la PCO2 también se descontrole en ese sentido, ¿sí? Ya vamos a ir viendo de a poquito porque eso es súper importante de comprender. Ok, profe. Si tienen un café, agua, sigan tomando, que esto nosotros vamos a seguir aquí de manera muy esquemática y lo adelantamos un poquito. Esto tendría que estar ya en la parte final, pero muy interesante aquí los valores normales de pH. Repito, 7,35 hasta 7,45. Por debajo de 7,35 tenemos una acidosis, por encima tenemos una alcalosis, y aquí tenemos la presión parcial de dióxido de carbono, que es Bien, entonces tenemos 35,45. este gas fundamental, que es el dióxido de carbono, tiene que mantenerse también en un valor normal, donde podemos tener hipocapnia o hipercapnia. ¿Se recuerdan también de esto? Los términos. Que podemos tener por debajo de 35, ya tenemos niveles de PCO2 bajos, o por encima de 45 un nivel de PCO2 alto. Acá ustedes pueden ir viendo que el valor importante es pH, dijimos 7,4, ¿sí? PCO2 40, es el promedio. Una media, por decirle, un número así para saber, ¿sí? Y el bicarbonato tenemos que mantener otra vez en rango entre 22 como valor mínimo hasta 26 como valor máximo. Y una media nuevamente de 24, ¿sí? Entonces, esos tres valores tenemos que saber conocerlos muy bien, porque justamente dijimos que se nos van a presentar un método para estudiar esto en las salas de emergencias o en las salas de internación. Ustedes traten de tener esto ya, prepárense para el cuarto año ya con la mentalidad ya avanzada. Vamos a tener ya esto en un cuadernito, ¿sí? Los valores normales, anoten, y luego les vamos a mostrar cómo pueden ir haciendo su cuadro de comparación. Entonces, esto
valores importantes a aprender. Entonces, repitiendo, pH por encima de 7,45 tenemos una alcalosis, donde vamos a tener, como dijimos, como dijo Marcela, una disminución del ion hidrógeno y un aumento de pH, ¿sí? Y al revés, un pH por debajo de 7,35, tenemos una situación de acidosis. Recuerden, la acidosis puede ser, o la alcalosis puede ser de origen metabólica o de origen respiratoria, ¿sí? Pero si tenemos pH por debajo de 7,35, tenemos acidosis, donde hay aumento de los niveles del ion hidrógeno, y tenemos pH bajo, básicamente. Y aquí, esto seguimos lentamente, la relación de pH es el ion bicarbonato sobre la presión de dióxido de carbono. pH entonces es directamente proporcional a la concentración de bicarbonato e indirectamente proporcional a la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces tenemos en este caso, si pH aumenta, dijimos que era directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Un poquito de matemática, aumenta el ion bicarbonato y entonces, si es indirecto, esto va a disminuir, ¿sí? Entonces, si tenemos pH aumentado, tenemos que el ion bicarbonato también aumenta. ¿Y qué va a pasar con el dióxido de carbono? Va a disminuir, lo contrario. Eso, esto es importantísimo, que quizás es lo más complejo o lo más difícil de comprender, quizás cuando estamos estudiando esto, qué es lo que pasa con ese dióxido de carbono que al comienzo parece que está bajo y luego el organismo intenta compensarlo, no entendemos muy bien ahí qué es lo que pasa. Pero esta fórmula que les dijo la doctora, si esta forma de ver este equilibrio es muy importante. ¿Sí? Si entendemos esto, quizás vamos a entender todo el resto, vamos a entender todo lo que nos sigue, digamos, a continuación. Dijo la doctora, pH es igual a directamente proporcional. El bicarbonato, o sea, es directamente proporcional, que cuando aumenta el pH va a aumentar el bicarbonato, y dice la fórmula inversamente proporcional al CO2. Pero fíjense un poquito al costado, dice, si uno aumenta, el otro también para compensar. O sea, muchas veces nuestro organismo intenta llevarnos otra vez a un equilibrio, intenta compensar, intentando mantener todo esto equilibrado nuevamente. Entonces, si nosotros aquí en una acidosis metabólica, ¿cómo vamos a ver el PCO2, doctor? ¿Cómo vamos a tratar de compensarlos? Si tenemos acidosis metabólica, primero fregamos un poquito. pH, ¿cómo va a estar? Bajo, en la acidosis metabólica. pH va a estar bajo, flechita para abajo, porque vamos a tener pH por debajo de 7,35. Entonces, ¿cómo va a estar el ion bicarbonato? ¿Cómo va a estar el ion bicarbonato? Bajo también, ¿sí? Vamos a tener bicarbonato entonces bajo fundamentalmente. Ahora bien, el tema es, si nuestro organismo intentó compensar otra vez ese desequilibrio, ¿cómo vamos a encontrar nuestra CO2? ¿Sí? La respuesta sería por esa fórmula que vas a encontrar el CO2 alto. Pero si el organismo intenta compensar, ¿sí? Si se está intentando compensar porque está hiperventilando, por ejemplo, dijimos en una acidosis metabólica, en una acidosis metabólica el paciente tiene respiraciones rápidas, ¿sí? Y profundas, entonces la CO2 la vamos a encontrar también bajo, ¿sí? Cuando está compensado. Entonces, Fabiano, Marcela y todos los que están ahí, intenten respirar rápido y van a ver que si nosotros respiramos cortito y rápido, lo que nosotros estamos logrando es, ¿qué cosa? Sacar CO2. Estamos intentando sacar ese CO2. Nosotros estamos compensando, ¿sí?
cuando estamos frente a una acidosis. ¿Por qué? Porque tenemos mucho hidrógeno, tenemos que ir sacando. Y el hidrógeno no va a salir. El que va a salir es el dióxido de carbono, que es un ácido volátil, ¿sí? Es un ácido volátil, o sea, con la respiración nosotros o lo sacamos o lo retenemos en nuestros pulmones. Entonces esa es la manera compensatoria, ¿sí? Compensatoria, entonces vamos a tener el aparato respiratorio y el renal. Pero Profe, sí. perdón, aquí dijo, si uno aumenta, el otro también para compensar. Eso ocurre en un paciente sano. Sí, o en un paciente en realidad que está intentando compensar. Esto es importante porque hace rato dijimos, si tenemos pulmón enfermo, quizás vamos a tener otra causa, vamos a tener no una acidosis de origen metabólica, sino podemos tener una patología respiratoria. ¿O qué me querías preguntar, Marcela? Por ejemplo, Era eso mesmo, yo só sí, quería saber si era claro, si solo en caso de... tenemos, por ejemplo, un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se nos puede volver una patología, una acidosis o una alcalosis respiratoria, por ejemplo, ¿sí? Fijémonos un poquito en el siguiente dibujo, que también aquí nos está mostrando lo que queremos comprender. Fijémonos nuevamente, si el pH, les dejo para ustedes, es menor a 7.35, ¿Qué vamos a tener, chicos? Acidosis. bien. Acidosis, muy bien. Tenemos acidosis, ¿sí? Entonces, disminución de pH, aumento de niveles de hidrogeniones, y si el problema está en una diabetes, el problema está en una descompensación, en una acidosis láctica, ¿sí? Si el problema está en una patología renal, una acidosis tubular, por ejemplo, O una intoxicación, también sí, podría ser un ayuno prolongado, entonces nosotros vamos a estar dentro de una acidosis metabólica. El problema va a estar en el ion bicarbonato. Fíjense, como dijimos, todas las flechitas. Ahí fíjense en la última parte, en el rincón de la diapositiva, vamos a tener pH bajo, PCO2, presión de dióxido de carbono bajo y bicarbonato bajo. Pero los dos importantes, pH disminuido, ¿sí? Bicarbonato disminuido, y compensatoriamente, ¿sí? Va a intentar compensar nuestro organismo disminuyendo también la PCO2. Sí, tenemos también acidosis, ¿sí? pH disminuido, pero en este caso el pulmón está enfermo, ¿sí? Tenemos, supongamos, puede ser una neumonía, ¿sí? Entonces tenemos también pH disminuido, pero ese pulmón no puede eliminar el CO2, entonces va a retener CO2 y también el bicarbonato va a estar alto en ese caso. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos una acidosis respiratoria, entonces vamos a tener que el pulmón no está sano, entonces no va a poder compensar. Y lo que tenía que estar disminuido en este caso está aumentado en este caso. En la alcalosis, lo mismo, por encima del valor de 7,45 se va a denominar alcalosis. Aquí vamos a tener una disminución del ion de hidrógeno y un aumento de pH. Lo mismo vamos a ver metabólico, que todito va a aumentar. Va a aumentar pH, va a aumentar la presión de dióxido de carbono y va a aumentar ion bicarbonato. Y en el respiratorio tenemos que aumenta pH, disminuye PCO2 y disminuye el ion bicarbonato. Esto es lo que ustedes tienen que anotar, lo tienen que saber eternamente. Sí, eternamente, y saber si mi paciente está compensado o no. Sí, lo tienen que conocer justamente
porque esto otra vez le va a llevar a pensar las causas de acidosis metabólica, las causas de acidosis respiratorias, las causas de cada uno, de la alcalosis metabólica y las causas de alcalosis respiratoria. ¿Sí? Podemos identificar en dónde está nuestro paciente, en dónde se está desequilibrando, pero lo que es fundamental es conocer otra vez qué causó esse desequilíbrio, qué es lo que nos llevó a ese desequilíbrio. Isso aí tudo consegue ver pela gasometria, né? Exacto. Una vez que tú ya conoces la gasometría, Fabiano, ¿sí? Que ya ves bastante, digamos, gasometrías, es una linda práctica de ir mirando gasometrías, nos puede llevar hacia un lugar u otro. Siempre, siempre, como volvimos al comienzo, Fabiano, que vos preguntaste, nos apoyamos en la clínica, ¿sí? Porque el paciente va a tener manifestación clínica, ¿sí? Va a tener algo que su organismo te hace llamar la atención, algún signo, ¿sí? Clínico que te hace llamar, digamos, la atención de qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Bueno, Gracias, profe. muy bien. Entonces vamos a recordar nada más en esta diapositiva que el pH que representaba la relación de la base bicarbonato HCO3 y el ácido carbónico volátil H2CO3. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta el pH normal. 7,4. ¿Cuál era la medida? 7,4. 735 hasta 745. Y dice ahí con una relación de 20 a 1, ¿sí? O sea, tenemos que tener una cantidad de 20 veces más de bicarbonato en relación de 1 de CO2. Quizás ese 20 a 1 tengamos que conocer un poquitito, porque nuestro organismo siempre va a intentar llevar a esa compensación, va a intentar llevar nuevamente a ese equilibrio. Por eso suceden todos esos fenómenos de cambios en la respiración, cambios en los valores de orina, ¿sí? O sea, por eso el riñón intenta compensar, por eso el pulmón intenta compensar. Nos intenta llevar a ese 20 a 1 que está mostrando ahí. Ustedes en el libro tienen Un esquema imagen muy, muy linda, donde si disminuye a la mitad, también el otro tiene que disminuir a la mitad. Sí. Si aumenta por más de la mitad, lo mismo. Entonces, para mantener ese equilibrio, una vez que se rompe ese equilibrio, es donde vamos a ir presentando las manifestaciones. Y otra vez repitiendo que el pH era regulado por el sistema extracelulares, en este caso lo encontramos al ion bicarbonato, ¿sí? Y las intracelulares encontramos a las proteínas, ¿sí? Que las proteínas pueden actuar tanto como una base o como ácido para tratar de compensar, y también recordando el sistema respiratorio y renal. Bien, podemos hacer una pausa aquí, doctora, ¿sí? Sí. Podemos hacer una pausa de 5 minutos y luego volvemos para mostrar un poquitito en un esquema. Fabiano, nosotros vamos a bajarnos un ratito a otra sala donde vamos a usar la pizarra. Sí, vamos a tener un receso de 5 minutos. 3 minutos. De 3 minutos, aquí abajo nomás. Entonces, mientras Tranquilo, nos profe. conectamos y ya volvemos. Ok. Tranquilo. Gracias. Gracias. Gracias.
Bueno, seguimos, chicos. Vamos a... No se ve muy bien, pero la idea es que ustedes participen un poco, entonces les quiero escuchar. A ver, aparte de Marcela y Fabián, vamos a hacer un cuadro. No está muy claro ahí, pero la idea es que ustedes vayan viendo acidosis metabólica, alcalosis metabólica, Sí. dosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Entonces, nosotros vamos a hacer un cuadro donde vamos a ir llenando cómo vamos a encontrar los valores. Tenemos al pH, ion bicarbonato y el CO2. Nada más porque yo quiero que ustedes participen. No sé si ven bien, pero en la acidosis metabólica, ¿cómo vamos a encontrar el pH? A ver, Fabiano, ¿cómo vamos a encontrar el pH? ¿Va a estar aumentado o disminuido? El pH va a estar aumentado. En la Acidosis metabólica. Acidose, ele diminui. Muy bien. Tenemos disminución. Acidosis, recuerden, por debajo Diminui. del valor de 7.35. ¿Sí? Tenemos entonces pH bajo. Vamos a poner una flechita para abajo. Sé que nos están viendo también, pero la idea es que ustedes tengan esto en su cuaderno, en su cuadernito, donde sea. Ahora sí se ve bien. Entonces, pH está disminuido. Y vamos a encontrar el valor de ion bicarbonato en una acidosis metabólica. Aumentado. No, recuerden aquí, no sé si lo ven, la fórmula la tenían en la clase, ¿sí? Que Ah, decía, sí. ¿sí? Que cuando pH disminuye, ¿sí? Es directamente proporcional a los niveles de bicarbonato, entonces vamos a tener en acidosis metabólica pH bajo, bicarbonato también bajo, ¿sí? Vamos a pintar bien en oscuro. Entonces, Tenemos una disminución. bueno, y si tenemos este fenómeno, ¿sí? Si tenemos este fenómeno aquí de que la presión de hidrogeniones está bajo, el bicarbonato está bajo, nuestro cuerpo va a empezar a respirar profundamente, ¿sí? Nuestros pulmones van a empezar a respirar rápido, van a intentar compensar este desequilibrio de aquí, van a intentar llevar nuevamente el equilibrio, ¿sí? Y si está esa acidosis metabólica compensada o intentando compensarse, ¿cómo vamos a encontrar nuestro CO2? Aumentado. Muy bien, la respuesta Aumentado. sería del estudiante sería que vamos a encontrar aumentada, pero no, ¿sí? Fíjense, ¿por qué? Porque vamos a empezar a lavar, vamos a empezar a quitar CO2, vamos a quitar CO2, vamos a quitar mucho CO2 del organismo, ¿sí? Vamos a sacar CO2 del organismo, ¿sí? Entonces, en una acidosis metabólica compensada, también encontramos CO2 bajo, ¿sí? Muy buena respuesta, Fabiano, porque si nosotros Sí. vamos a buscar en nuestra fórmula, Sí, miren ahí, aquí. no sé qué diapositiva pueden estar, teníamos que pH era directamente proporcional al valor del ion bicarbonato e inversamente proporcional al valor de dióxido de carbono. Normalmente tenía que estar disminuido, ¿sí? Y el otro aumentado. Pero en este caso nosotros ya lo estamos compensando. ¿Qué quiere decir? Que nuestro organismo ya está intentando eliminar ese exceso de dióxido de carbono. Por ese motivo es que
Cuando yo veo un valor que va hacia abajo, está compensado. En cambio, si yo voy a fijarme en la fórmula no compensada, lógicamente vamos a tener un aumento de CO2, pero mi cuerpo va a empezar a respirar más rápido, va a hiperventilar, ¿sí? Y va a ir disminuyendo, va a ir quitando ese dióxido de carbono, tratando de compensar eso con los riñones. Y ahora sucede el fenómeno inverso. Ahora sucede en una alcalosis metabólica. ¿Cómo va a estar nuestro pH entonces? En una alcalosis metabólica. Aumentado. Bien, muy bien, muy bien. En una alcalosis metabólica fundamentalmente tenemos el pH aumentado. Tenemos un pH por encima de 7,45, ¿sí? Por encima de 7,45 está nuestro pH. Y la fórmula aquí sí nos sirve, ¿sí? Porque va a decir que el bicarbonato es directamente proporcional al pH. Entonces, ¿cómo vamos a tener nuestro bicarbonato? Aumentado también. También aumentado, ¿sí? En este caso vamos a tener un bicarbonato por encima de 26, ¿sí? Y aquí, en una alcalosis metabólica, disculpe, pero vamos a hipoventilar, ¿sí? A disminuir, ¿sí? Nuestro ritmo de respiración. Vamos a intentar, vamos a compensar nuevamente este desequilibrio y va a intentar aumentar los niveles de CO2 en este caso. Entonces, estas son las formas, vamos a decirle, estos son los desequilibrios que ustedes ven aquí, primarios, ¿sí? Y esta es la forma de compensar una acidosis o una alcalosis metabólica, ¿sí? El que intenta compensar aquí es el pulmón, pero en este caso ya veamos cuando el problema sea respiratorio, cuando el problema está en los pulmones, ¿sí? Los pulmones son los que no están funcionando, el que va a intentar suplir ese problema respiratorio va a ser el riñón, fundamentalmente. Ahora, la acidosis respiratoria. Quer dizer que ¿Sí? o pulmão e rim trabalham junto nesse equilíbrio. Por supuesto, sí. En esta fórmula que vos ves aquí abajo, Fabiano, ¿sí? El pulmón básicamente se encarga del CO2 y Sí, el riñón básicamente se encarga del bicarbonato y de los hidrogeniones, ¿sí? Pero sí, o sea, el pulmón y los riñones trabajan en conjunto básicamente, sí, hacen digamos, un equilibrio o hacen un trabajo como para intentar compensar. Si uno no puede hacerlo porque hay un daño pulmonar, va al riñón. Y Sí. si el riñón no puede realizarlo, ¿sí? Intenta hacerlo el pulmón. Bien, pero esas son en situaciones que nuestro organismo intenta compensarlo básicamente. Muy buena pregunta. graças. Fijémonos entonces si tenemos acidosis respiratoria. ¿Cómo va a estar nuestro pH? Bajo. Muy bien, bajo. Fundamentalmente, muy bien Marcela, el pH en una acidosis respiratoria tenemos pH bajo. Aquí fíjense, aquí ya empieza a tener algunos cambios. Dijimos, recién dijo Fabiano, ¿sí? Si el problema está aquí en pulmón,
y el que tiene que ayudar es riñón, ¿sí? ¿Qué les parece? En una acidosis respiratoria, problema está en el pulmón. ¿Cómo va a estar, se escucha bien, cómo va a estar la CO2? ¿Qué les parece? ¿Cómo va a estar la CO2? Problema pulmonar. Aumentado. Muy bien, muy bien. El problema va a ser, ¿sí? O sea, el desequilibrio va a estar en el pulmón, entonces CO2 va a estar aumentado. Muy bien. Y va de forma compensatoria, ¿sí? De forma compensatoria nuestro bicarbonato, ahí sí podemos decir, va a estar aumentado, ¿sí? Van a estar trabajando más. Sí. Lo que tendrían que hacer es estar tratando de compensar esos riñones que no están funcionando normalmente. Entonces, tenemos aquí acidosis respiratoria, un pH bajo, el ion bicarbonato alto y el dióxido de carbono alto. Ahora, en una alcalosis respiratoria, ¿cómo vamos a encontrar el pH? Bien, empecemos por ahí. ¿sí? Alto. Alto, muy bien. Así como la doctora le está diciendo, en alcalosis respiratoria tenemos pH aumentado, ¿sí? Las causas que pueden llevar, las patologías que pueden llevar a una alcalosis respiratoria pueden ser puede ser porque el paciente está hipoventilando, puede ser porque el paciente también subió a una altura, fue a Bolivia, ¿sí? Puede ser porque el paciente estaba intubado, ¿sí? Estaba con asistencia respiratoria y los valores del respirador no fueron adecuados, ¿sí? Y entonces nuestro paciente entró en alcalosis respiratoria. Sí, dijimos que no está con valores adecuados de respiración. Entonces, ¿cómo va a estar nuestro CO2 en estos casos? ¿Sí? Va a estar, ya les voy a decir, va a estar disminuido. ¿Sí? Vamos a tener en alcalosis respiratoria CO2 disminuido. Y nuevamente, aquí como ustedes ya comprendieron, el que va a intentar compensar va a ser a nivel renal, ¿sí? Disminuyendo el bicarbonato fundamentalmente, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver desde ahí nuestro cuadro, ¿sí? Este cuadrito es muy importante de que ustedes puedan grabar, porque van a ser los distintos diagnósticos, ¿sí? Con la gasometría. Y aquí ustedes van a poder ver, ¿sí? Hacia dónde va nuestro desequilibrio ácido-base. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de desequilibrios o de patologías de nuestro medio interno. ¿Sí? Este cuadro quizás sea lo más importante, vamos a decirle, de nuestra clase. ¿Sí? Y esto lo van a ver varias veces en muchas oportunidades. ¿Sí? No es la primera y última vez que van a ver, sino que van a seguir mirando, teniendo mucho contacto con esto. Entonces vamos a seguir con nuestra clase. Vamos entonces a ver dos patologías fundamentales como son la acidosis metabólica, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de acidosis metabólica y alcalosis metabólica. ¿Por qué vamos a hablar de estas dos? Porque quizás sean las más frecuentes, ¿sí? La acidosis metabólica ustedes van a encontrar en muchas oportunidades en los servicios de urgencia fundamentalmente, y la alcalosis metabólica también lo van a encontrar en muchas oportunidades. Bueno, nosotros ya vimos acidosis metabólica, entonces vamos a tener, hay una deficiencia primaria de bases, como estamos viendo acá en la pizarra, junto con una disminución, ¿sí? Del pH. Entonces, ¿cómo el organismo va a intentar de compensar? Con un incremento de la frecuencia respiratoria,
¿sí? Con un esfuerzo de disminuir los niveles de CO2 y el ácido carbónico. Entonces, vamos a ver las causas. Puede ser por aumento en la producción de los ácidos metabólicos fijos, ¿sí? Por ejemplo, disminución en la secreción de los ácidos a través de los riñones, cuando hay algún problema renal, una pérdida excesiva de bicarbonato o aumento en la concentración. Ya vamos a ir viendo algunas de las causas. Entonces aquí nosotros vamos a tener entonces una disminución de pH, una disminución del ion bicarbonato y compensatoriamente vamos a tener una disminución del CO2. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hiperventilando. ¿Cuáles podrían ser las causas de un exceso de ácidos metabólicos? Tenemos, por ejemplo, una acidosis láctica, ¿sí? Una cetoacidosis diabética, como estábamos viendo al principio, una cetoacidosis alcohólica en pacientes alcohólicos crónicos o cuando un paciente ingiere abundante alcohol en forma aguda y puede producir un desequilibrio hidroelectrolítico. También ayuno e inanición. Intoxicación por algunos fármacos, ¿sí? Que vamos a ir viendo aquí, salicilato, metanol, ¿sí? Y alteración de la eliminación del ácido metabólico en el caso de una insuficiencia renal. Sí, o sea, todo aquello que desequilibre justamente nuevamente nuestro medio interno, ¿sí? Que realice que esos ácidos se acumulen en nuestro organismo, ¿sí? Estas son quizás las causas más clásicas que nosotros vamos a ver y que vamos a encontrar mucho, digamos, en nuestro medio, digamos, en las salas de urgencia fundamentalmente. Aquí entonces nosotros vemos una cetoacidosis diabética, esquemáticamente, inanición, ¿sí? Salicilato, ingestas, una insuficiencia renal o una cetoacidosis alcohólica. Entonces, vamos a ir viendo también que otras causas podrían ser porque se pierde bicarbonato, ¿sí? ¿Y cómo se puede ir perdiendo? Pérdida en las secreciones intestinales, como ser caso de diarrea, ¿sí? Una diarrea abundante, ¿sí? O crónica, que lleva con su tiempo una disminución de eso. Aspiración intestinal, fístula intestinal o biliar, donde se van a ir perdiendo, ¿sí? Ciertas sustancias, o un aumento de las pérdidas por vía renal en una acidosis tubular renal o en algún tratamiento con inhibidores o una hipoaldosteronismo. Fíjense, estas últimas que está mostrando aquí la doctora no son quizás las causas más frecuentes, ¿sí? Pero también son muy didácticas de poder leer, de poder comprender. La acidosis tubular renal es en esa porción del glomérulo, ¿sí? En el túbulo proximal, donde tiene que ocurrir ese fenómeno de reabsorción. Recuerdan que una forma de compensar, una forma de amortiguar este equilibrio ácido-base era reabsorbiendo bicarbonato, pero no ocurre esa reabsorción de bicarbonato. Entonces, pierde. Al no ocurrir ese fenómeno, se pierde por vía renal y entonces tenemos fenómenos que nos llevan a una acidosis, ¿sí? Y va a tener otra vez manifestaciones clásicas, ¿sí? Va a tener nuestro paciente disminución en ciertas características en los huesos, inclusive va a tener presencia de una orina concentrada, o sea, va a tener manifestaciones clínicas que nos van a llamar un poquito la atención, ¿sí? Las causas más clásicas son las que ustedes ven más arriba, la diarrea, o aquí, la digestiva fundamentalmente, o la acidosis diabética, o la cetoacidosis alcohólica.
pero las otras causas también nos pueden enseñar muchísimo de esto del equilibrio ácido-base. Exactamente, entonces aquí nosotros vemos aumento de los niveles de cloruro en la reabsorción de cantidad excesiva de cloruros por los riñones o infusiones de cloruros de sodio, tratamientos con este producto o una hiperalimentación por vía parenteral. Bien, entonces, otra vez repasando y viendo nuestro cuadro donde explicamos, ¿sí?, cómo va a ser la gasometría arterial. Dijimos que vamos a tener un pH bajo, ¿sí?, por debajo del nivel o del rango de referencia. Primariamente, ¿sí?, el problema va a ser que vamos a tener un bicarbonato bajo, ¿sí?, y compensatoriamente, o sea, nuestros pulmones van a intentar compensar disminuyendo los niveles de ese gas que es el dióxido de carbono. O sea, de compensadora vamos a tener PCO2 bajo también. Entonces, perdón, aquí solamente para aclarar, esto es en forma compensatoria, porque si nosotros vamos a hacer con la fórmula, tendría que ser al revés, ¿verdad? Exacto. Entonces, acá lo mismo, aquí ya tenemos con los valores de pH, ¿sí? En una acidosis, repito y repetimos, menos de 7,35, alcalosis mayor a 7,45, una PCO2, el valor va de 35 a 45, un promedio de 40, entonces una acidosis vamos a tener mayor a 45 y una alcalosis menor a 35. Y lo mismo el ion bicarbonato, que es lo que nosotros vamos a recibir los valores de 22 a 26. En una acidosis vamos a encontrarnos valores menor a 22 y en una alcalosis mayor a 26. Entonces, teniendo ya acá los valores, ¿sí? Algo importante, doctor, ¿sí? Algo importante, chicos, ¿sí? Estos valores que ustedes están viendo ahí son de sangre arterial, ¿sí? De sangre de una muestra tomada de la arteria, no de la vena, ¿sí? Porque si tenemos, ¿sí?, y eso es importante por ahí de analizar o de buscar, ¿sí?, sangre venosa, esos valores cambian, ¿sí? Esos valores van a ser diferentes. No van a ser esos valores que ustedes están teniendo ahí, sino que van a ser totalmente modificables. ¿Por qué? Porque el metabolismo a nivel de los tejidos, ¿sí?, va a ser distinto. Y entonces vamos a tener valores totalmente cambiados. Entonces, importante, esto repasamos y insistimos bastante aquí y les puse con las flechitas hacia abajo, pH bajo, el ion bicarbonato bajo y PCO2 bajo en la acidosis metabólica, compensado, así. Entonces, ¿qué manifestaciones puede presentar mi paciente? Una de las fundamentales que está presentando, puede llegar a tener y que puede confundir es el dolor abdominal, doctor. ¿Sí? Sí. Un dolor abdominal que puede simular inclusive una patología quirúrgica. Sí, o una patología gastrointestinal plenamente. Va a tener dolor abdominal. Un dolor quizás porque nuestro paciente intente tener contracciones a nivel de los músculos lisos de nuestro intestino. Entonces puede presentar anorexia, dolor abdominal, náuseas y vómitos abundantes en este caso, y el dolor muy intenso. Entonces no confundir esto, si llega hay que ver muy bien la edad del paciente, alguna patología de base y hacerle también la parte de laboratorio, ¿verdad? Pero muy importante. A nivel neurológico, ¿se recuerdan que al comienzo nos preguntaban ya ¿Qué manifestaciones? y cómo se va a presentar nuestro paciente? ¿Va a estar letárgico? ¿Qué quiere decir? ¿Va a estar lento? ¿Va a tener una respuesta lenta, verbal o un estado de conciencia que no es del todo adecuado? ¿Sí?
en su respuesta tanto motora o en su respuesta tanto Cognitiva. cognitiva, no va a estar adecuado para nuestro paciente, ¿sí? Va a estar confuso, como dijimos, ¿sí? O puede llegar a estar estuporoso, ¿sí? En un estado precomatoso inclusive en algunos casos, ¿sí? Entonces, esto de acuerdo a la función, manifestaciones de la función neurológica. Ahora, en la función cardiovascular podemos ver vasodilatación periférica, una disminución de la frecuencia cardíaca y también puede presentar arritmias cardíacas. Bien, la piel de nuestro paciente va a estar caliente, eritematosa, va a estar rojizo, ¿sí? Y fíjense, recuerdan un poquito, dijimos que nos va a enseñar mucho aquella acidosis tubular renal, porque en nuestro sistema esquelético podemos tener una osteopatía. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes pueden investigar a nivel del libro. En el libro ¿sí? tenemos. Es que en la acidosis tubular renal el paciente también empieza a buscar, digamos, otros medios para compensar, entonces empieza a retirar calcio de los huesos, ¿sí? Se empieza a desmineralizar el hueso para también intentar reponer ese desequilibrio que estamos teniendo a nivel del medio interno. Entonces aquí pasamos los signos de compensación. Entonces, ¿cómo va a intentar entonces mi paciente compensar? Sí, una vez que te preguntan, ¿sí? Sí. Que te preguntan esto, ¿cómo compensa una acidosis tubular? Lo primero que tenés que responder es a nivel respiratorio, ¿sí? Y es un signo muy típico, el signo de Kussmaul, que va a ser respiraciones profundas, respiraciones rápidas, ¿sí? Y que van a intentar llevar otra vez a nuestra CO2 a un equilibrio normal. Entonces, acidosis metabólica, Es ¿sí? igual A, respiración profunda y rápida. en este caso, respiración de Kussmaul. Entonces, vayan anotando eso. Esto es súper importante. El año que viene, sí o sí, estoy seguro que van a volver a preguntar. En quinto año van a volver a preguntar. Este año ya, doctor, porque Sí, ellos sí. ya están a un paso del Y cuarto. en sexto año le van a volver a preguntar. Entonces, esto es muy importante de poder entenderlo, ¿sí? También nuestro paciente va a tener hiperpotasemia, va a tener Orina una ácida. orina ácida y va a haber un aumento del amoníaco en la orina. Pero lo más importante, el punto 1, que es el aumento de la frecuencia y profundidad de la respiración. Entonces, una de las formas de compensación es esta. Entonces, vayan anotando. Entonces, terminamos ya una parte de acidosis metabólica. En el libro ustedes tienen para leer cetoacidosis. Entonces, vayan leyendo un poco eso. Importante, también lo vamos a volver a repetir cuando entremos en la unidad de endocrinología del tema de diabetes. Entonces, alcalosis metabólica, ¿cómo íbamos a encontrar? Un pH aumentado, ¿sí? Sí. Fundamentalmente por encima de 7,45, ¿sí? Y las causas que pueden llevar a una alcalosis metabólica también pueden ser varias, ¿sí? Quizás no sean de las mayormente presentes como la acidosis, pero también nos vamos a encontrar con alcalosis metabólica. Cuando hay una ganancia de una cantidad excesiva de bicarbonato, como es en el caso de una ingesta o administración de bicarbonato de sodio. Eso puede ser por vía oral o puede ser por vía endovenosa, eso también es importante en un medio hospitalario. Administración de soluciones de hiperalimentación con acetato. Eso también puede ser muchas veces cuando el paciente lo están alimentando por sonda nasogástrica o se está alimentando por nutrición enteral, entonces podemos llegar a tener hiperalimentación por este medio. O administración de soluciones parenterales con lactato o administración de transfusiones de sangre con citrato. Entonces, todo lo que pueda aumentar. Sí, los niveles de bicarbonato, recuerden aquí tenemos bicarbonato aumentado primariamente, ¿sí? Entonces nuestro problema principal va a ser
que no haya, digamos, un equilibrio en ese ion bicarbonato. Pero también puede ser, doctor, si hay una pérdida excesiva de hidrógeno. ¿Sí? El ion hidrógeno se pierde en los vómitos, ¿sí? En la aspiración gástrica, en el síndrome de comilona y purga. Entonces, a diferencia de lo que vimos en el otro que había inanición, aquí el paciente tiene sí, come ingesta por demás y luego elimina todo, ¿sí? O puede ser un exceso del uso de diuréticos o también en algunas causas, como dijimos, que también nos pueden enseñar, como el hiperaldosteronismo. Otra de las causas que puede llevar a una alcalosis metabólica puede ser una pérdida de los líquidos corporales, ya dijimos, de los diuréticos, o también la pérdida de cloro con retención de bicarbonato. Esto ya es también una patología a nivel renal que podamos llegar a tener. Y esto es lo clásico. ¿Qué manifestaciones? Otra vez, ¿cómo va a encontrarse el paciente con alcalosis metabólica? Dijimos, pH elevado, bicarbonato. Va a estar elevado también. Y de forma compensatoria. Tenemos la elevación de PCO2. Esto es compensatorio, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a compensar nuestro paciente? Dijimos en la acidosis que el paciente tenía aumento de la frecuencia respiratoria. En la alcalosis va a hipoventilar, ¿sí? Va a disminuir su frecuencia respiratoria. Y entonces va a retener el CO2. Entonces no está eliminando para afuera, sino que lo está teniendo todo para adentro. Entonces hay una hipoventilación y una hipercapnia en este caso. Muy bien, entonces al retener CO2, ¿sí? A nivel de sangre arterial, vamos a tener aumento de los niveles de CO2. ¿Sí? ¿Y qué manifestación clínica vamos a tener a nivel cardiovascular, a nivel respiratoria y a nivel neurológica? Vamos a poder encontrar. En el cardiovascular vamos a tener una hipotensión, una disminución de la presión arterial, arritmias también se puede presentar. En la función respiratoria vimos que teníamos una disminución de la frecuencia y la profundidad de las respiraciones, y signo de compensación es otra vez disminución de la frecuencia y profundidad de la respiración y aumento del pH urinario. Bien. Y a nivel neurológico, doctora, ¿cómo vamos a encontrarle a nuestro paciente con alcalosis metabólica? Va a estar confuso, los reflejos van a estar hiperactivos, puede presentar tétanos e incluso convulsiones. Nada más para poder comprender. En la acidosis metabólica dijimos que el paciente va a estar letárgico, debilitado. Deprimido. Básicamente va a estar todo disminuido, va a estar lento, va a estar letárgico, con una respuesta disminuida, tanto verbal como motora. En cambio, la alcalosis metabólica va a estar excitado, va a estar con reflejos hiperactivos, ¿sí? También va a estar confuso, pero en este caso va a tener una excitabilidad mayor, ¿sí? Entonces, para ir diferenciando. Para hacer una diferenciación en cuanto a la función neurológica de nuestro paciente. Y quizá otra vez, si nosotros intentamos dibujar con la doctora un cuadro para que ustedes entiendan este cuadro o este resumen que está aquí, es también muy didáctico para poder entender esos trastornos. Entonces aquí nosotros tenemos escrito lo que pusimos en la pizarra. Entonces vayan repasando esto. Entonces en la acidosis metabólica tenemos una disminución de bicarbonato y en forma compensatoria tenemos hiperventilación. ¿Para qué? Para disminuir la presión de CO2. Si no hay nefropatías, ¿qué vamos a tener? Aumenta la excreción de hidrógeno y reabsorción de ion bicarbonato. Entonces, en la alcalosis metabólica, ¿cuál es la alteración primaria?
un aumento de bicarbonato, como estamos viendo aquí. ¿Cuál va a ser el trastorno compensatorio? ¿Cómo va a compensar el aparato respiratorio? Va a haber hipoventilación. ¿Para qué? Para aumentar la concentración de CO2. Y si no hay nefropatía, va a haber una disminución de la excreción de hidrógeno y reabsorción de bicarbonato. Entonces aquí lo mismo. Aquí en la acidosis respiratoria va a haber un aumento de CO2 y vemos compensatoriamente en el aparato respiratorio no vamos a tener ninguna. ¿Por qué? Porque aquí está alterado la parte respiratoria, ¿verdad? Muy bien, ¿se recuerdan cuando hablamos de acidosis respiratoria? El problema principal era el aumento del SAPCO2, pero no va a poder compensar el porque pulmón, está alterado, porque ¿verdad? el pulmón es el afectado en este caso, ¿sí? Porque el pulmón es el que está alterado. Entonces no va a haber compensación respiratoria, sino que el pulmón es el causante del problema, un EPOC, por ejemplo, ¿sí? Y entonces va a retener CO2, ¿sí? Y a nivel respiratorio vamos a tener... compensar por otro lado, va a intentar compensar el riñón. ¿Cómo va a ser esa compensación renal? La compensación renal vamos a tener entonces un aumento, sí, de la excreción de hidrógeno, reabsorción de bicarbonato. Y lo mismo, alcalosis respiratoria, tenemos una disminución de CO2 en el aparato respiratorio, no hay compensación porque aquí se ve afectado. Y a nivel renal vamos a tener una disminución de excreción de hidrógeno y reabsorción de bicarbonato. Disculpe, doctora, ahí nada más el último punto. Si dijimos que es el pulmón afectado, ¿sí? Entonces riñón va a compensar, aquí va a aumentar reabsorción de bicarbonato, ¿sí? Va a aumentar reabsorción de bicarbonato y de hidrógeno. Y también del ion hidrógeno, y en la alcalosis respiratoria va a disminuir la reabsorción de bicarbonato y disminución de la excreción de hidrógeno. Va a disminuir la excreción del ion hidrógeno. Entonces, esto va a intentar compensar, ¿sí? Como bien entendieron, es un mecanismo que va a hacer que si el pulmón está afectado, el riñón es el que va a trabajar para compensar. Entonces, tengan en cuenta, Fabiano y todos aquí, que vamos a mirar bien esta diapositiva que está bastante didáctica, ¿sí? Y estuvimos mirando, tengan en cuenta también las manifestaciones, pero por sobre todo esto, que cómo va a compensar, si no está alterado el aparato respiratorio, cómo lo va a hacer los riñones. Entonces vayan fijando estos conceptos. Y para terminar, ¿sí? No puede faltar entonces para ustedes ilusión, entrega, dedicación y formación diaria. Entonces sigan firmes, sigan estudiando. Ánimo para todos. Yo sé que la virtualidad muchas veces nos quiere dejar un poco decaídos o sin fuerzas de seguir, pero yo les digo hoy, sigan firmes, sigan estudiando y sigan formándose diariamente. Entonces nuestra clase de hoy va por aquí, hasta aquí. Muchas gracias al doctor que vino postguardia, está él. Pero le traje aquí para poder un poco compartir la experiencia y poder darle lo mejor que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, doctora. Profe. Muy Nos buena la clase. vemos. Nos vemos la próxima. Dale, gracias. Gracias.